En este vídeo vamos a hablar de los oxoácidos. Vamos a ver qué son los oxoácidos, cómo se forman y cómo se formulan y se nombran. Lo primero de todo, los oxoácidos son compuestos ternarios, están formados por tres elementos distintos. El primero de ellos es el hidrógeno, que actúa con número de oxidación +1. También están formados por oxígeno, que actúa con número de oxidación -2. Y por último están formados por un tercer elemento que es un no metal, habitualmente un no metal. También hay algunos metales de transición que pueden formar oxoácidos, pero por lo general es un no metal. En cualquier caso es otro elemento, no metal, vamos a llamar, que utiliza número de oxidación positivo. ¿Cómo se forman? Pues habitualmente se forman de la siguiente manera. Se forman por la combinación de un óxido que reacciona con agua. Y también por norma general será una molécula de óxido que reacciona con una molécula de agua. Por ejemplo, si tenemos este óxido, el trióxido de azufre, y le sumamos una molécula de agua, ¿qué nos quedará? Y esto es importante, el orden en el que vamos a poner cada elemento dentro de la fórmula del ácido. Pues nos van a quedar dos hidrógenos, los dos que venían de la molécula de agua, un azufre que tenía en mi óxido y por último 3 oxígenos por aquí y uno más por aquí, 4 oxígenos. Bueno, pues este es el óxido que se forma a partir del trióxido de azufre. Vamos a ver que este ácido en la nomenclatura tradicional lleva el nombre de ácido sulfúrico y en la nomenclatura de composición será el dihidrógeno tetraóxido sulfato. Pero esto lo vamos a estudiar ahora a continuación. La nomenclatura tradicional de los oxoácidos se forma de la siguiente manera. Con la palabra ácido y luego el no metal o el metal de transición en su caso, con un prefijo y un sufijo, que dependerá del número de oxidación que esté utilizando este no metal, de cuántos números tenga de oxidación y cuál de ellos es el que está utilizando en el compuesto. Vamos a ver cómo elegimos el prefijo y el sufijo. Bueno, pues este elemento no metal nos podemos encontrar que puede tener un solo número de oxidación, como el boro, dos números de oxidación, como por ejemplo el nitrógeno, tres números de oxidación diferentes, como por ejemplo el azufre, o 4 números de oxidación diferentes, como puede ser el cloro. Entonces, en función de cuántos tenga y de cuál de ellos esté utilizando, utilizaremos una combinación de prefijo y sufijo diferente. Por ejemplo, los elementos que solo tienen un número de oxidación utilizarán únicamente el sufijo ico. Por ejemplo, el oxoácido que forma el boro es el ácido bórico, ¿vale? El no metal terminado en el sufijo ico. Aquellos elementos que tengan dos números de oxidación pueden formar dos oxoácidos diferentes, uno con cada número de oxidación. Cuando utilizan el más pequeño, utilizan el sufijo oso. Y cuando utilizan el mayor, utilizan el sufijo ico. Por ejemplo, el nitrógeno, habíamos dicho, tiene dos números de oxidación, +3 y +5. Cuando forma un oxoácido utilizando como número de oxidación +3, el ácido se llamará ácido nitroso, ¿vale? Utilizaremos el sufijo oso. Y cuando utilice el número de oxidación 5, será el ácido nítrico, utilizará el sufijo ico. Oso con el menor, ico con el mayor. ¿Qué pasa si tenemos tres números de oxidación? Como por ejemplo habíamos dicho el azufre. Pues en ese caso, cuando utiliza el menor, la combinación que usamos es prefijo hipo, sufijo oso. Cuando utiliza el intermedio,
será el sufijo oso únicamente, y cuando utiliza el mayor de los tres será el sufijo ico. En el caso del azufre puede ser ácido hiposulfuroso, ácido sulfuroso o ácido sulfúrico, en función de cuál sea el número de oxidación que está utilizando el azufre. Y por último, si tenemos 4 números de oxidación, como por ejemplo los halógenos, como el cloro, podemos tener hipooso, por ejemplo hipocloroso, en el caso de que utilice el más pequeño de todos. Sufijo oso, es decir, en este caso sería ácido cloroso, si utiliza el siguiente, el segundo más pequeño. Sufijo ico, si utiliza el tercer número de oxidación. O per-ico, prefijo per, sufijo ico, si utiliza el mayor de todos esos números de oxidación. Puede ser hipocloroso, cloroso, clórico o perclórico, en función de cuál de los 4 números de oxidación esté utilizando el elemento. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, un oxoácido formado a partir de un óxido de nitrógeno. Imaginaos que tengo este óxido de nitrógeno, N2O3. Como sabéis, el oxígeno tiene de número de oxidación -2. Y en este óxido, el nitrógeno, de los 2 números que tiene, que son el 3 y el 5, está utilizando el +3. Bueno, esto es importante después para saber elegir los prefijos que tenemos que utilizar en el nombre. Vamos a sumarle agua a este óxido y vamos a ver lo que ocurre. Si le añadimos agua, obtenemos lo siguiente: 2 hidrógenos, 2 nitrógenos y 3 y 1, 4 oxígenos. Como veis, 2, 2 y 4 puedo simplificarlo y me quedaría lo siguiente: HNO2. Bien, pues este es el ácido que se obtiene a partir de este óxido, del trióxido de dinitrógeno. Vamos a ver cómo se nombra siguiendo la nomenclatura tradicional. Será ácido y luego el no metal, en este caso el nitrógeno, que va a utilizar un prefijo y un sufijo en función de los números de oxidación. Decíamos que el nitrógeno tiene 2 números de oxidación, +3 y +5. Esos son los números de oxidación que tiene el nitrógeno. Cuando tenemos 2 números de oxidación únicamente, estamos en este caso. 2 números de oxidación. Si utiliza el más pequeño, será el sufijo oso, y si utiliza el mayor, será el ico. En este caso, como utiliza el más pequeño, porque está utilizando el 3, será el ácido nitroso, ¿vale?, terminado en oso. Vamos a ver qué ocurriría si estuviera utilizando el 5. Con número de oxidación 5, el nitrógeno forma este óxido. Y si le añado agua, me queda lo siguiente: H2N2O6, que si lo simplifico se convierte en HNO3. Ese es el ácido que forma el nitrógeno cuando utiliza el número de oxidación +5. Bien, +5 es el mayor de los 2 números de oxidación que tiene el nitrógeno, así que en este caso el sufijo que tengo que utilizar es ico. Utilizo oso para el menor, ico para el mayor, y este será el ácido nítrico. Como veis, utilizo el sufijo ico, igual que antes utilicé el oso, dependiendo del número de oxidación. Vamos a ver más ejemplos. El azufre tiene 3 números de oxidación, +2, +4 y +6. Luego, en este caso, con 3 números de oxidación, estas son las 3 posibilidades que tenemos. Hipooso, cuando utiliza el menor, o sea que sería hiposulfuroso. Sulfuroso, si utiliza el intermedio, simplemente el sufijo oso. Y por último, si utiliza el mayor,
tendríamos el sufijo ico y sería el ácido sulfúrico. Vamos a ver cómo se formularían esos tres ácidos. Para el primero de ellos, azufre con número de oxidación 2. El óxido que forma el azufre cuando utiliza el número de oxidación 2 es este, es el óxido de azufre o monóxido de azufre. Si le añado agua, obtengo H2SO2. No puedo simplificar, así que se queda como está. Este es el ácido sulfuroso, hiposulfuroso, perdón. Si utiliza el número de oxidación 4, el azufre forma este óxido, dióxido de azufre. Y si le añado agua, se convierte en H2SO3. Este es el ácido sulfuroso. Y por último, con el número de oxidación más 6, el azufre forma este óxido, el trióxido de azufre. Si le añado agua, obtengo el ácido sulfúrico. Un ejemplo más. Vamos a ver ahora el caso contrario. Partiendo del nombre del compuesto, vamos a intentar llegar a su fórmula. En este caso tenemos ácido brómico. Brómico, fijaos, termina en ico, sufijo ico, así que el bromo tiene 4 números de oxidación, más 1, más 3, más 5 y más 7. Si utiliza el más 1, estaríamos en este caso prefijo hipo, sufijo oso. Con el más 3, que es el segundo número que tiene, estaríamos con el sufijo oso, más 5, sufijo ico y más 7, prefijo per, sufijo ico. En este caso, como solo tengo el sufijo ico, quiere decir que estamos con el número de oxidación más 5. El bromo está utilizando de número de oxidación más 5. Para saber cuál es el ácido, lo que hago es formular primero el óxido, o en este caso el bromuro de oxígeno. Sería oxígeno con bromo. Como el bromo tiene de número de oxidación 5, se lo pongo al oxígeno y el oxígeno menos 2 le pongo un 2 al bromo. Realmente no es óxido de bromo, es bromuro de oxígeno. Recordad que es lo que le ocurre al oxígeno con el grupo 17, con los halógenos. Si a este compuesto le añado agua, obtenemos esto, H2, Br2, O6. Y si simplifico, llegamos a HBrO3, que es el ácido brómico. Veamos otro ejemplo. Ácido carbónico. El carbono tiene 2 números de oxidación, más 2 y más 4. Cuando tenemos 2 números de oxidación, las posibilidades que podemos usar son estas. Oso para el más pequeño, ico para el mayor. En este caso, el sufijo es ico, no hay prefijo y el sufijo es ico, lo cual quiere decir que el carbono está utilizando de sus 2 números de oxidación el mayor, el 4. El óxido que forma el carbono cuando utiliza de número de oxidación 4 es este, el dióxido de carbono. Si le añado agua, llegamos a esto, H2CO3, que no se puede simplificar, así que ya terminamos, y ese es el ácido carbónico.